pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hoy en Washington se va a producir un episodio donde va a mostrar al gobierno de Mauricio Macri absolutamente arrodillado y entregado al Fondo Monetario Internacional, que como tal marca las pautas políticas y económicas de aquí hasta los próximos comicios, porque el endeudamiento argentino, el mayor de la historia en un préstamo del Fondo Monetario Internacional a un país, hace que tengan que ir a pedirle permiso para que le permitan vender divisas, reservas del Banco Central, para ver cómo resuelven lo que no han encontrado todavía cómo ponerle coto, que es el escándalo de las tasas y de la moneda gringa. Ayer el dólar cerró 42,51, casi 43 pesos. Pero resulta que las tasas llegaron al 62%, un hecho insólito a nivel internacional. En ninguna parte del mundo hay una tasa de este tipo, y así todo no pudieron parar los 40 centavos que el dólar aumentó antes del cierre. Y entonces, como se le van las tasas para arriba y el dólar sigue aumentando, se han dado cuenta que todo lo que han hecho es un mamarracho y que han hecho el cóctel explosivo de recesión con inflación y una devaluación gigantesca sin parangón en la historia del peso nacional. Y entonces hoy se va a encontrar con Cristina Lagarde para pedirle que le aceleren la entrega trimestral de 11.000 millones de dólares, pero además que le autorice a salir a vender al mercado dólares para evitar que la divisa gringa se siga escapando en la Argentina. Este mamarracho económico que nos pone a nosotros absolutamente de rehenes y que ocurre sin que el Parlamento Nacional reaccione, sin que nadie diga nada de toda la oposición junta, y que estamos absolutamente convencidos que en este tiempo de la democracia fraudulenta ya no sabemos quién nos representa a nosotros como pueblo en este desastre de hipoteca que están haciendo sobre los nietos de nuestros nietos. Y cuando se pierde la determinación política, cuando ya no hay soberanía política en un país, obviamente que no existe la independencia económica y por supuesto es imposible hacer justicia social. Y en esta inteligencia, los radicales no saben cómo hacer para escaparse de Cambiemos y están muy preocupados porque saben que explota todo, y ahora el candidato de Cambiemos en Chubut dice: no tengo nada que ver con el gobierno nacional. Y entonces continúa esta sangría a la de Córdoba. Ahora otro escándalo con otro radical, el diputado nacional de la UCR y candidato a gobernador provincial de Cambiemos, Gustavo Mena, se despegó de Mauricio Macri. Dijo: no tenemos nada que ver con el gobierno nacional, cuando está representando a Cambiemos. Y además Mena remarcó: yo no soy el representante del gobierno nacional, sino que trato de representar lo que necesita la provincia. En Corrientes se produce también otro episodio igual. Otro radical, Nito Artaza, construye un frente distinto a Cambiemos para buscar la voluntad en ese frente correntino que se exprese distinto. Ayer, tal cual se lo habíamos anunciado, en Gastronómico se hizo la reunión entre varios dirigentes sindicales de la CGT, digamos los más importantes, y Roberto Labaña. Marcos Labaña, su hijo, lo acompañó, y después de una exposición de Labaña quedó clara la situación. Tiene voluntad de ser candidato a presidente, pero quiere al peronismo unido y además que se sumen sectores radicales que ya pidieron pista y sectores socialistas. Es decir, hacer un frente lo más amplio posible
y ganar en primera vuelta, pero para esto necesitan que Cristina no sea candidata y que Sergio Massa no sea candidato. Ergo, él no solamente no quiere competir en unas PASO, sino que además quiere ser el candidato de un consenso de todo el peronismo, de sectores radicales, de sectores socialistas y de todos aquellos que se quieren sumar para ganar en primera vuelta. Es decir, porque no hay tiempo de una segunda vuelta, porque cada día que pasa la sangría económica es más grave. Los dirigentes sindicales salieron del almuerzo convencidos de que Labaña quiere ser candidato. Es la segunda reunión que tienen y evidentemente se van a poner a trabajar y a construir en función de esto. Por eso también Pablo Moyano le exigió a Cristina que se defina si va a ser o no candidata, porque obviamente el sector sindical que no estuvo ayer en esta reunión también se va a poner detrás de Labaña si Cristina no es candidata. Y frente a las cosas que están pasando todos los días, hace falta sinceramente que tomen conciencia los dirigentes en general de que cada hora que pasa el pueblo argentino es condenado a mayor cantidad de tiempo y que cada momento que pasa el mundo financiero se va quedando con todo el esfuerzo de la Argentina. Miren, la capacidad automotriz, industrial automotriz argentina, está parada en un 84.3%. ¿Qué hacen Mata y la UON? ¿Qué esperan para reaccionar seriamente ante este conflicto? Repito, el 84.3% de la industria automotriz está parada, de la capacidad industrial. Pero de la capacidad industrial nacional, de todos los rubros, el 56.2% está parado. Es decir, que cada día Cambiemos le hace un daño mayor a la República y cada día cierra una industria más, se funde una empresa más, cierran varias pymes, piden convocatoria a otras y la situación se hace desesperante. Por lo tanto, no es un tiempo para jugar a las escondidas, si soy candidato, si no soy candidato. El que quiere ser, que salga a la cancha, que diga que quiere ser, y el que está especulando, pónganlo de costado porque no hay más tiempo para la búsqueda de soluciones. Y como la sensación que uno tiene que muchas veces buscan resolver sus propios problemas y no el problema del conjunto de la sociedad, no se puede condenar a los argentinos a seguir esperando decisiones políticas ante una crisis de esta magnitud que no tiene parangón. Por mucho menos se fue Alfonsín, por mucho menos se fueron los gobiernos anteriores a Alfonsín, por mucho menos se fue de la ruina. Es decir, estamos en un tiempo y en un momento donde el gobierno se sostiene pura y exclusivamente con el dinero del Fondo Monetario Internacional y con las órdenes del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, que pide siempre lo mismo desde la historia misma de su fundación, le pide al gobierno reforma sindical, reforma laboral, que los jubilados cobren menos, que se jubilen más viejos. Ya la conocemos, la película. Imaginemos entonces 4 años más de este gobierno, no queda nadie, quedan los gerentes y los poderosos banqueros, que son los que se salvan constante y permanentemente con esta política. Ayer, el Banco Macro le pidió la quiebra a la empresa Molino Cañuelas, que acumula una deuda por más de 1.350 millones de dólares. El Banco Macro, al pedir a la compañía alimentaria Molinos Cañuelas, está pidiendo que deje de funcionar una empresa tradicional que tiene muchísimo tiempo en el medio, y la empresa, que es controlada por la familia Navili, atraviesa desde hace meses una crítica situación financiera con una deuda millonaria de 30 bancos y otra entidad financiera internacionales, y debe 1.350 millones de dólares. Uno de sus principales acreedores, que es el Banco Macro, y también otro
de los acreedores HSBC, piden entonces la quiebra y todas las dificultades que atraviesa este molino ahora pueden terminar en una situación peor todavía. El sector de harina es uno de los más resistieron la caída del consumo y que, a diferencia de otros, como la carne, lácteos o bebidas o frutas, vieron que la harina todavía medianamente pudo salir. Molinos Cañuelas es una empresa, para aquellos que no saben, que tiene 90 años de existencia en el país y que se convirtió en líder en la producción de harinas con más de un 80% de ese mercado. Cuenta con 21 plantas industriales en la Argentina, Brasil y Uruguay, donde se fabrican productos de marca muy presentes en la vida cotidiana de todos nosotros. Les voy a nombrar algunos para que ustedes se den cuenta y ahí van a encontrar. Entonces, los bizcochos 9 de oro, las aceitunas Cañuelas, las premezclas para bizcochos o bizcochuelos rebozados Mamá Cocina, las pastas secas San Agustín, en fin, marcas muy conocidas por sobre todo las amas de casa que tienen que consumirlas. Es decir, ayer dábamos cuenta de Verónica, una empresa también de más de 100 años, otra de 90 años. ¿Y qué pasa? Y el sector financiero va por toda la industria porque no les importa, piden la quiebra, quieren su plata. Y finalmente la Argentina, del gobierno de Macri, todos los días presenta una situación similar a esta. Es decir, no se puede seguir jugando a las escondidas en la política. No hay más tiempo. El tiempo ahora se ha transformado en fundamental, porque hoy se arrodilla Duhovne frente a Lagarde, primero para que le acelere los 11.000 millones y después para que le permita vender parte de esos dólares, que obviamente se los llevan fuera del país otra vez, y nosotros quedamos hipotecados pagando el préstamo, porque no encuentran cómo controlar el desastre que han hecho los que de verdad vinieron a cambiar la Argentina. El gobierno de Cambiemos hace agua por todas partes y la oposición todavía sigue dando vuelta. No hay más tiempo, porque los argentinos sufren todos los días el desastre de Macri y sus amigos.